presentamos Perspectiva Bíblica Mundial. Analizaremos temas de relevante interés sobre la verdad presente, que nos ayudará a crecer espiritualmente, mediante la conducción del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela, bajo la dirección del evangelista y conferencista José Barito. Le invitamos a seguir toda la serie. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes y saludarles. De antemano expresar inicialmente mi agradecimiento al Dios Altísimo y seguidamente a usted por su tiempo e interés en nuestro programa. Muy bien, en esta oportunidad nuestro objetivo viene enfocado con dar a conocer nuestro segundo capítulo de la serie Israel en su contexto. Y los temas que llevaremos hoy a cabo son los siguientes: el impresionante principio de los dos Israel y la elección y la nación escogida. Esos son los dos temas: el impresionante principio de los dos Israel y la elección y la nación escogida. Vamos a ver cuáles son esos dos Israel, porque eso es lo que nos tiene ahorita ocupado. Con respecto al primero, apreciados, primer tema sobre el impresionante principio de los dos Israel, pues miren, de acuerdo con lo que está contenido en las sagradas palabras de Dios, en su sagrado libro, el mundo cristiano necesita ser golpeado fuertemente en la cabeza. ¿Con qué? Con la verdad del Nuevo Testamento. Entonces, más cristianos comenzarán a ver la realidad acerca del tema que es vital, el tema de Israel. De acuerdo al Nuevo Testamento, ahora existen dos Israel, porque eso está así. Romanos capítulo 9, versículo 6 dice: no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿No es lo que dice? Bueno, verifíquelo. En este tema descubriremos que hay un Israel según la carne, como lo expresa Romanos capítulo 9, versículo 3, pero también hay un Israel que es el Israel de Dios, que está contenido, como lo dice Gálatas capítulo 6, versículo 16, compuestos por judíos y gentiles, quienes tienen una fe personal en Jesucristo. Ese es un Israel espiritual. Miren, Pablo escribió en Gálatas capítulo 3, del 6 al 7, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por tanto, sabed que los que son de la fe, esos son hijos de Abraham. Cierro comillas. Se sorprende la connotación, ¿no? Dice, saben que los que son de la fe, esos son hijos de Abraham. Que no habla de linaje ni nada de eso. Miren, el argumento de Pablo es que Abraham tuvo fe. Por lo tanto, aquellos que tienen fe son sus hijos. Podríamos llamar a esto el linaje de la fe. Esta verdad es como una llave que puede abrir un candado en nuestras cabezas. Una vez el candado está abierto, entonces podemos entender el impresionante principio de estos dos Israel, del que hace referencia la Sagrada Escritura. Juan el Bautista entendió y audazmente predicó la verdad acerca del linaje de la fe. ¿Y quién lo hizo? Lo hizo Juan el Bautista. Miren, abro comillas, en Mateo capítulo 3, versículo 1, versículo 7 y del 9 al 10 dice: en estos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía: no penséis en vuestro interior, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos de Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da fruto será cortado y echado en el fuego. Cierro comillas. Ok, miren, de acuerdo a este texto, estos fariseos y saduceos eran parte de Israel por la carne. No tenían fe como Abraham, pero pensaban que eran su descendencia. Juan el Bautista pues le reveló ese engaño. Él les dijo: no piensen eso. Luego Juan colocó y dijo: ahí está el hacha en la raíz de los árboles, al decir que si esos hombres no llevaban buenos frutos, por la fe
como Abraham lo llevaba, pues entonces tendrían que ser cortados y echados en el fuego, como lo dice el versículo 10. Así que el parentesco natural en sí mismo no es suficiente. Sin fe y una conexión espiritual con Dios, esos hombres estaban perdidos. Jesucristo, pues, nuestro Señor, enseñó la misma verdad. Cierto grupo de judíos les dijo en una ocasión: nuestro padre es Abraham. Sí, así, con esa forma como lo hacían, ¿no? Eran jactanciosos. Y Jesús les dijo: si fueras hijo de Abraham, harías las obras de Abraham. Eso lo registra Juan 8:39. Ellos decían ser hijos de Abraham, pero no tenían fe. Al decir si fueran hijos de Abraham, Jesús estaba negando su declaración. Cristo continuó: pero ahora procuraréis matarme a mí, que os he hablado la verdad que oí de Dios. Abraham no hizo eso, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Juan 8:40-41. ¿Se fijan? Ellos respondieron: tenemos un padre que es Dios. Entonces Jesús les replicó: si vuestro padre fuera Dios, me amaran, porque yo de Dios he salido y he venido. No he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Vosotros sois de vuestro padre, pero es el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que es de él, porque es mentiroso y padre de mentira. El que es de Dios, en cambio, oye las palabras de Dios. Por eso no las oís ustedes, porque no son de Dios. Imagínense esa bomba que le tiró Jesucristo a estos hombres, estos judíos. Miren, eso está registrado en el capítulo 8, versículo 41 al 47 del libro del Evangelio de Juan. Ahora, este es un versículo atómico, potente. Esto fue una bomba de tiempo. Jesucristo mismo dijo las palabras que hicieron pedazos una gran porción de las teorías proféticas mantenidas hoy en día en el mundo evangélico. Jesús estaba hablando a personas que declaraban ser israelitas, la descendencia de Abraham, pues, pero solamente eran el Israel de la carne. Jesús dijo que no eran realmente la descendencia de Abraham, debido a que no tenían fe y estaban siguiendo mentiras. Su descendencia en realidad podía ser seguida hasta Satanás, el padre de la mentira. Entonces, ahora, ¿qué quiere decir eso? Pues mire, vamos a separar las verdades de Dios de las mentiras de Satanás. Ahora, lo que vamos en Apocalipsis realmente, vamos a ver ahora, enseña acerca de ese Israel, los 144,000 y la Babilonia y el Armagedón. Es lastimoso, pero el pueblo judío, bueno, ahí están luchando, el pueblo judío ortodoxo, pero el pueblo cristiano evangélico que está siguiendo el juego, con esta situación no entiendo esto. Ahora miren, Jesucristo también enseñó este mismo concepto del linaje por la fe en Juan capítulo 1. Un judío muy espiritual llamado Natanael se preguntaba si Jesús de Nazaret era realmente el Mesías. Recluido en su lugar favorito bajo una higuera, oró por esa preocupación. Pronto un amigo lo introdujo ante el Salvador. Cuando Jesús lo vio venir, dijo, abro comillas, ahí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño, cierro comillas. Eso lo dice Juan, el apóstol Juan, capítulo 1, versículo 47. Este hombre, Natanael, tenía un linaje natural que llegaba hasta Abraham, pero tenía más que eso. En su vida espiritual había ganado victoria sobre el engaño. Cuando Jesús percibió que el linaje espiritual de Natanael se trasladaba hasta Abraham y Jacob, lo llamó un verdadero israelita. Por lo tanto, así como el hombre Jacob llegó a ser un Israel espiritual, también este hombre Natanael llegó a ser un verdadero israelita, pues el Señor lo confirmó. Era parte del verdadero Israel espiritual de Dios. Así como hoy existen dos Israel o Israeles, así también hay dos tipos de judíos. Hay judíos en la carne y judíos en el espíritu. En palabras de advertencia acerca de ciertos judíos que estaban violando los 10 mandamientos, ¿qué les dijo Pablo? ¿Qué escribió Pablo? ¿Dónde lo registró Pablo? Váyanse al libro de Romanos, capítulo 2, versículo 17, hasta el versículo 29. Miren lo que dice
el apóstol Pablo. Dice: tú que te llamas judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. En verdad la circuncisión aprovechas si guardas la ley, pero si obedeces la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y si el incircunciso guarda los requisitos de la ley, no será tenido por circuncidado, porque no es judío el que lo es exteriormente. Repito, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne. Al contrario, es verdadero judío el que lo es en su interior, y la verdadera circuncisión es la del corazón, por medio del Espíritu, no en letra. Este recibe la alabanza no de los hombres, sino de Dios. Cierro comillas. Lo pudo usted ver. Alguien que es llamado judío debido a su descendencia física de Abraham, pero vive como un violador de la ley. Ahí subrayen eso, amigos cristianos evangélicos. No es judío. Su circuncisión viene a ser entonces incircuncisión. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ante Dios es un gentil, alguien que está fuera de ese entorno. Y el gentil creyente, fíjense la diferencia, y el gentil creyente que a través de la fe guarda los mandamientos de la ley, esos requisitos, pues entonces la incircuncisión que tiene, entonces es tenida por circuncisión. Por lo tanto, para Dios, él es un judío. Las enseñanzas de Juan el Bautista, Jesucristo y Pablo, pues, aprueban que el linaje natural no es suficiente. El hecho de que alguien sea un verdadero israelita depende de la fe y el carácter espiritual de esa persona. Pablo lo resume de la siguiente manera. Filipenses capítulo 3, versículo 3, que dice lo siguiente: porque nosotros somos la verdadera circuncisión, los que adoramos según el Espíritu de Dios y nos regocijamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne. ¿Se fijan? Cierro comillas. Cualquiera puede llegar a ser judío hoy en día, aun si este señor Adolfo Hitler haya sido su padre. Aunque haya sido su padre, puede serlo, eso no tiene nada que ver. Estos conceptos de linaje por fe, judíos contados como gentiles y gentiles siendo contados como judíos, nos conducen a uno de los mayores dilemas que enfrenta el mundo evangélico de hoy. Este asunto es el corazón de la interpretación profética. En ella nos enfrentamos con dos opciones. Una es la verdad, la otra una falaz mentira. Una conduce al cielo y la otra, bueno, sabemos que si no se ponen las pilas, lo lleva al lago de fuego. Ahora, la gran pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿y qué acerca de todas las promesas que Dios hizo a Israel en el Antiguo Testamento? Una pregunta, ¿no? Si concluimos que esas profecías deben cumplirse en el Israel según la carne, entonces también debemos concluir que Jerusalén y la moderna nación judía eventualmente serán el centro de la batalla final del Armagedón. Pero si concluimos que esas promesas pueden legítimamente ser cumplidas en el Israel espiritual de Dios, entonces debemos reestudiar el libro de Apocalipsis para descubrir cómo sus profecías del tiempo del fin se aplican a los cristianos obedientes. ¿En qué? En los mandamientos de Dios. Volvemos a machacar en los mandamientos de Dios. Ok. Pablo habla de este explosivo asunto en Romanos capítulo 9 del 2 al 8. Dice, sus palabras requieren una cuidadosa reflexión. Es como un continuo dolor en su corazón. Pablo escribió acerca de su raza judía, porque recuerden que Pablo era judío. Tenía dos nacionalidades, pero tenía una que era judía. Pues decía, según la carne, los israelitas que recibieron la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Eso lo dice el versículo del 2 al 4. Pero Dios sí hizo promesas a Israel en el Antiguo Testamento. Pero, ¿qué si algunos judíos no creen en él?
¿Puede Dios cumplir su promesa a un incrédulo Israel según la carne? Si la respuesta es no, ha fallado su palabra. Ahora, la respuesta de Pablo a estas importantes preguntas es clara. No es que la palabra de Dios haya fallado, sino que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Lo dice el versículo 6. Ahí está la respuesta. Note que el concepto de los dos Israeles o Israel es la seguridad que da Pablo de que la palabra de Dios no ha fallado. No, fueron los corazones donde fue entregada esa palabra. Vea detenidamente, no todos los son israelitas, o sea, el Israel de Dios, los que descienden de Israel, que es la nación judía. ¿Ve? Por lo tanto, un judío puede ser la nación judía y no ser parte del Israel de Dios. Entonces, aquí está la súper asombrosa pregunta: ¿con cuál Israel cumplirá Dios su promesa? Oído, amigos judíos, apreciados hermanos, los amamos y Dios los ama. Bueno, son depositarios inicialmente de la fe, pero se desviaron. Y no todos, la mayoría, sí, la gran mayoría. Pero se necesita que entonces ese pueblo que está allá en Israel, que quiere volver a reconstruir el tercer templo, ponga atención a todo lo que estamos hablando. Miren, Pablo continúa y dice: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 7. Puesto que no todos los descendientes físicos de Abraham son automáticamente hijos de Dios, por lo tanto sus promesas son para aquellos que están en Isaac. Abraham tenía dos hijos. El primero era Ismael, que fue nacido según la carne. Eso lo dice la Escritura de esa manera. El segundo fue Isaac, que nació cuando Abraham tuvo fe en las promesas de Dios, como lo dice Génesis capítulo 16, del 1 al 3. Romanos 4 del 18 al 21. En Gálatas capítulo 4 del 22 al 31, Pablo revela que Ismael representa a los judíos no creyentes, mientras que Isaac representa tanto a judíos como a gentiles que tienen fe. Abro comillas. Así que, hermanos, como Isaac, nosotros somos hijos de la promesa, dijo en Gálatas 4:28. Pues los hijos de la promesa somos aquellos apreciados que, como dice Gálatas 3:14, por la fe recibimos la promesa del Espíritu. Por lo tanto, el Israel en Isaac es verdaderamente el Israel de Dios, y ese Israel es en el Espíritu. Ahora Pablo concluye con lo siguiente, en Romanos 9:8 él dice: esto quiere decir que no todos los hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son contados como descendientes. Romanos 9:8. Ahora hagamos un resumen del razonamiento de Pablo. Miren, primero, que en el Antiguo Testamento Dios hizo la promesa ¿a quién? A la descendencia de Abraham. Segundo, que esta descendencia continuaría era en Isaac. Número 3, Isaac nació a través de la fe. Número 4, Isaac representa a los que tienen fe. 5, podríamos decir, todos los que tienen fe, judíos y gentiles, son contados como descendientes. Número 6, pues esta descendencia forma el Israel de Dios. Número 7, Dios cumplirá sus promesas en este Israel. Y número 8, por lo tanto, la palabra de Dios a Israel no ha fallado, aunque algunos judíos por naturaleza crean que es así. Ese es el resumen de eso. Así que ya tenemos la respuesta al enigma que tiene tanto significado en la interpretación profética. Pues la Biblia es clara: Dios cumplirá sus promesas del Antiguo Testamento en aquellos que están en Isaac, esto es, en su Israel, en el que estén en el Espíritu. Los que son solamente los hijos según la carne no son los hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son contados como descendientes, como lo dice Romanos 9:8. No deberíamos esperar entonces que Dios cumpla sus promesas en un Israel según la carne que no cree en nadie, excepto por supuesto que esos israelitas por naturaleza decidan creer ahora en Jesucristo, porque si no creen en Cristo se mueren. Elevemos nuestras oraciones entonces a Dios en pro de ese beneficio para ese magnánimo pueblo de Israel, o esos judíos ortodoxos que todavía no han creído en el Señor. Y eso tiene que venir, y eso lo estamos esperando, y el Señor lo está empujando a través de su palabra y de sus siervos que han entendido esta verdad, que lo tienen que comunicar al mundo. Examinaremos ahora otra sección elemental antes de cerrar este tema. Miren, en relación a la pregunta de Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo?
que registra Romanos 11.1, pues este versículo está siendo citado alrededor del mundo para probar que Dios no ha desechado al Israel según la carne. Pero considere la respuesta de Pablo. Miren lo que dice Pablito: de ninguna manera, porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham. Y ahí podemos notar pues que Pablo se usa a sí mismo como un ejemplo para probar que Dios no ha desechado a su pueblo. Ahora, ¿quién es su pueblo? En los siguientes 3 versículos, pues, Pablo se refiere a la antigua apostasía de Israel en los días de Elías. Dios dijo a Elías, abro comillas, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Así lo dice el versículo 4. En el tiempo de Elías también habían 2 tipos de israelíes. Uno seguía a Baal, mientras que el otro seguía a Dios. Entonces Pablo hizo esta aplicación. Así también en este tiempo, ha quedado un remanente elegido por gracia. Versículo 5. Así como en los días de Elías había un remanente fiel de Israel, también pues está diciendo este señor aquí que en los días de Pablo había un fiel remanente de judíos creyentes, quienes así como él mismo habían sido salvados por gracia. Y estos son el pueblo de Dios. Es este fiel remanente de Israel espiritual al que con toda seguridad Dios no ha desechado. Y eso hay que dejarlo claro. Ahora, pronto confirmaremos pues este asunto, como les vengo diciendo, con el libro de Apocalipsis. Todo lo que les estoy hablando se lo vamos a confirmar con el libro de Apocalipsis. Así como en los días de Elías, estamos ahora en medio de una gran apostasía. También ahora Dios tiene sus 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. Ellos son su fiel remanente, su espíritu en el espíritu. Así como Elías, estos estarán del lado de Jesús y de la verdad en el Armagedón. Muy bien, ahora, apreciados, examinemos de inmediato nuestro segundo tema, y esto tiene que ver con título: la elección y la nación escogida. Miren, desde la cumbre del monte del Sinaí, el Todopoderoso dijo a Moisés, abro comillas, así dirás a la casa de Jacob y denunciarás a los israelitas. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora si dan oído a mi voz y guardan mi pacto, repito, y guardan mi pacto, entonces ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Cierro comillas. Eso lo registra el libro de Éxodo, capítulo 19, del 3 al 6. Ahora, miren, note las palabras sí y la palabra entonces. Dios dijo que si Israel obedecía, abro comillas, entonces, cierro comillas, sería su especial tesoro. Esta pequeña palabra sí envuelve algo muy grande, ¿saben? Esa palabra tiene que ver con condiciones, es condicionar las promesas de Dios. Dios amaba a Israel, por supuesto, y lo sigue amando. Él los escogió no por alguna clase de obediencia de su parte, porque todos hemos pecado. Los sacó de Egipto, los tomó sobre alas de águila y los trajo a sí mismo. Pero, contrario a cualquier opinión popular, el uso que hace Dios de la palabra sí, hace claro que la continuación de sus favores a los israelitas era condicional a la respuesta que tuvieran por sus bondades, dependiendo de sus elecciones de obediencia. En otras palabras, los miembros de la nación escogida deben escoger ellos mismos en forma correcta o las consecuencias serán desastrosas, apreciados. Oigan esto, amigos judíos, amigos hebreos, amigos israelitas de carne. Escuchen esto, mire, 40 años después Israel entró en la tierra prometida y permaneció allí por 800 años. Durante este periodo muchos respondieron al amor de Dios al obedecer su voz, pero la gran mayoría se extravió del camino de la justicia. Una y otra vez Dios manifestó su misericordia levantando profetas y rogándole a Israel que volviera al pacto, pero la apostasía continuó y se profundizó.
Y ustedes ya lo saben, finalmente, después de cientos de años de advertencia, llegó el desastre. En el año 722 antes de Cristo, las tribus del norte fueron llevadas cautivas por la cruel Asiria. En el año 586 antes de Cristo, Judá fue dominada por Babilonia. Esto fue el resultado de las malas elecciones. En este año 586 los ejércitos de Babilonia destruyeron Jerusalén y quemaron el templo. Los judíos fueron trasladados de su tierra y llevados a la cautividad, pero en la misericordia de Dios el exilio no sería permanente. El profeta Jeremías predijo lo siguiente, que la asolación de Jerusalén había de concluir en 70 años, como lo explica Daniel 9:2. Después de 70 años, pues los judíos dejarían Babilonia y, por supuesto, en consecuencia regresarían a su tierra y reconstruirían su templo y su ciudad. Dios había decidido dar a su nación escogida otra oportunidad para responder a su amor. En términos simples, el Señor estaba diciendo, fallaron rotundamente, intentemos nuevamente. El Señor siempre es un Dios de oportunidades, pero eso tiene su límite, ¿sabe? Esta segunda oportunidad otorgada a la nación de Israel es revelada en la profecía de las 70 semanas del que habló el profeta Daniel. Cerca del fin del cautiverio babilónico, el ángel Gabriel le dijo a Daniel lo siguiente, abro comillas, 70 semanas están determinadas para tu pueblo y tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos. Eso, cierro comillas, eso lo registra Daniel capítulo 9, versículo 24. Ahí está la profecía. Así que, apreciado Israel, no sé qué está pasando, pero miren, vean eso. Estas 70 semanas estaban determinadas, entre comillas determinadas, para el pueblo de Daniel. ¿Quién era el pueblo de Daniel? La nación de Israel. Durante ese periodo, la nación escogida pues tendría otra oportunidad para llegar a estar en armonía con Dios. Cerca del fin de ese periodo, algo grande iba a suceder. El Mesías vendría para traer la justicia de los siglos. Arriba lo está diciendo en la profecía. Dice que entonces se iba a ungir al Santo de los Santos, y es ese Mesías. Como veremos pues más adelante, el destino de Israel como nación sería determinado en ese tiempo por su propia elección, al recibir o a rechazar, ¿a quién? A ese Mesías, al ungido de Israel, al Santo de los Santos, como lo dice Daniel 9:24. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, ustedes saben cuál fue el resultado, pero vamos a hablarlo porque hay gente que no conoce esto. Para ello debemos entonces manejar lo que es más o menos, pero las matemáticas, para poder entender esta particular profecía. Ciertamente podemos decir que entonces 70 semanas son 490 días. Sabemos que eso es así. Dios dijo a Ezequiel, quien era un contemporáneo de Daniel, día por año te lo he dado, Ezequiel 4:6. Pues la profecía de las 70 semanas debe entonces contarse como día por año, puesto que debe alcanzar cientos de años antes de la venida del Mesías. Así que 490 días equivalen entonces, por ende, pues a 490 años. ¿Cuándo comenzó? El ángel Gabriel nos dice eso en el siguiente versículo. En el versículo 25 de este capítulo 9 dice, conoces pues y entiende que desde que salga la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, estamos hablando de los ungidos, habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahí está la respuesta. Persia entonces conquistó Babilonia en el 538, entonces el rey Ciro decretó que los judíos regresaran a su tierra y reconstruyeran su templo, y eso lo registra Esdras capítulo 1 del 1 al 3. Ahora, más tarde el rey Darío dictó otro decreto que dio como resultado la terminación del templo, Esdras capítulo 6 del 1 al 8. Un poco después el rey Artajerjes dio permiso a Nehemías para reconstruir las paredes alrededor de la ciudad. Eso lo registra Nehemías capítulo 1 versículo 3, capítulo 2 versículo del 1 al 9. Pero el predicho decreto, cuando dice para restaurar y reedificar a Jerusalén,
no fue dado sino hasta que el rey persa Artajerjes dictó un largo decreto dando a Esdras autoridad oficial para poner jueces y magistrados sobre Jerusalén y que administraran justicia sobre todos los que rechacen obedecer la ley de Dios y del rey. Y eso lo dice Esdras capítulo 7, versículo 21 y versículo 25 al 26. Este fue el único decreto que restauró la autoridad civil total de Jerusalén y el Estado judío. Esa orden fue dada en el 7º año del rey Artajerjes, allá en Esdras 7:7, la fecha era 457 a.C., y entonces así como muchas Biblias lo citan en sus márgenes, en el capítulo 7 de Esdras, cuando Gabriel dijo, desde que salga la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas que son 49 años y 62 semanas que son 434 años, y eso lo explica Daniel 9:25. Ahora 49 años más 434 años nos da la sumatoria total de 483 años. Entonces, avanzando 483 años desde el año 457 antes de Cristo, que fue cuando salió la orden de Artajerjes, entonces, ¿a dónde llegamos? Literalmente al año 27 después de Cristo, que es el tiempo, como lo dice la profecía, del Mesías príncipe. Esto es una belleza. La palabra Mesías significa ungido. Por eso es que en el año 27 después de Cristo, el cual era el año exacto predicho por la profecía, fue cuando Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo. ¿En ocasión de qué? En ocasión de su bautismo. Porque así lo expresa Mateo capítulo 3 del 16 al 17 y el libro de Hechos capítulo 10 versículo 38. Aquí fue cuando Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Eso lo registra Marcos 1:15. Es allí donde Jesús pues sabía que estaba cumpliendo la profecía de Daniel capítulo 9. Así es, apreciado. Miren, el periodo total mencionado por Gabriel en Daniel 9:24 fue de 70 semanas, exactamente 70 semanas, es decir, 490 años. Entonces Gabriel subdividió este periodo en 3 sesiones más pequeñas, 7 semanas, que lo dice el versículo 25, 62 semanas después adicionales, que es el versículo 25, y una semana más, que es el versículo 27. Por eso es que hemos visto que 62 semanas más 7 semanas nos llevan hasta el año 27, el tiempo del ungimiento de Jesús como Mesías. Eso nos deja con una semana de la profecía. Gabriel dijo: en otra semana confirmará el pacto a muchos. Daniel capítulo 9 versículo 27 lo dice así. Eso es decir que una semana equivale a 7 días, lo que significan 7 años, y ese famoso periodo de 7 años es frecuentemente llamado las 70 semanas de Daniel. En el siguiente tema ahora, apreciados, enfocaremos nuestra atención a esta controversial semana, 70 semanas de la que habló el profeta Daniel. Y pónganle el ojo, apreciados hermanos judíos y apreciados hermanos de la fe cristiana, evangélicos, porque esta profecía es la que determina una serie de creencias, pues tumba una serie de creencias que se han tejido en la mente de ambos pueblos, que tienen a un mundo engañado con esta situación. Lastimosamente, apreciado, llegó la hora de desenmascarar esta situación, y le digo, hombres como Steve Wolber, que es el judío, que es el responsable prácticamente, junto con Doug Batchelor, con el pastor Esteban Borr, pastor Jeremías Davis, el pastor Mark Finley, todos esos pastores que son las lumbreras, William Chea, todos esos hombres de Dios, y los que no lo hayan nombrado me disculpan, que están llevando a cabo el desenvolvimiento y la aclaratoria, pues todo esto, que Dios los bendiga, están siendo ahorita están siendo instrumentos, son instrumentos pues en las manos de Dios para aclararle el panorama al mundo entero. Así como están esos hombres, yo lo que hago es emular lo que estos hombres vienen haciendo. ¿Por qué? Porque, bueno, he confirmado que lo que dicen es cierto, es verdadero, y humildemente estoy poniendo mi granito de arena aquí, apreciados, para que un mundo que a lo mejor no puede escucharlos a ellos,
una cantidad de gente que no pueden escuchar a estos eruditos, pues si pueden escuchar a través de mi voz esta bendición, pues que la gloria sea para Dios y para que se desarrolle su santa voluntad o se dé su voluntad en esta tierra. Pido nuevamente por el pueblo judío, pido nuevamente por el pueblo engañado cristiano evangélico, mi Dios bendito, para que abra sus ojos definitivamente, entiendan que esto es la realidad y puedan llegar a conocer nuevamente, pues, o verificar esa verdad que los tiene empañados la mentira, y podamos terminar con éxito, pues, esta situación. Ok, hasta aquí, apreciados, nuestro tema. Dios mediante, espero poder seguir aportando mi humilde grano de arena, pues, para el restablecimiento de esta verdad eterna de Dios. Los días que hoy vivimos son determinantes para que tomemos una decisión a favor de los intereses de nuestro Creador, de nuestro Salvador y de nuestra salvación. Por lo tanto, la pregunta que le hago es la siguiente: ¿ha hecho usted una decisión por Cristo? Si aún no lo ha hecho, pues hágalo. Aún está a tiempo, tanto judíos como cristianos evangélicos, que tienen que restituirse en esa verdad. Yo les pido a ustedes, apreciados, que vean la verdad a través del Evangelio de Jesucristo. Ahí está la verdad, porque Cristo es la verdad, el único camino que los va a llevar al Padre. Si se divorcian de nuestro Señor Jesucristo, apreciados, lastimosamente van a morir. Queda de ustedes atentamente José Barito, su servidor. Es nuestra oración que el Señor bendiga su vida y la de su familia en gran manera. Mostrándonos están